Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver hipertensión portal y cirrosis. Primero, un pantallazo de lo que es el sistema porta. La vena porta está constituido por tres venas. La vena esplénica, que se junta a la vena mesentérica inferior, y va a la porta, y la vena mesentérica inferior, que conforma la porta. A su vez, la vena porta recibe en forma directa una importante vena que se llama coronario estomática, que trae todo el drenaje del estómago. Viene por la curvatura menor y lleva toda la sangre. Esta vena porta, a su vez, entra al hígado y se divide en la rama derecha y en la rama izquierda. Pasa por el sinusoide hepático la sangre y es devuelta al sistema a través de las venas suprahepáticas que llevan la sangre desde la suprahepática derecha, media e izquierda hacia la cava inferior y de ahí derecho a la aurícula derecha. Acá un poco más detallado, que drena cada rama de la plénica, el vaso no solamente, sino también el páncreas, partes de la curvatura mayor del estómago, que a veces van directo a la esplénica o a veces a la mesentérica superior. La mesentérica inferior drena sobre todo el colon izquierdo y la mesentérica superior drena todo el delgado y el hemicolon derecho y transverso. Acá tenemos en detalle cómo va el flujo sanguíneo a través del hígado. Esto sería acá el espacio porta, en donde está presente la vena, la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática. Estas dos van del espacio porta hacia lo que es el lobulillo, donde están las columnas de hepatocitos, se fusionan en el sinusoide hepático, llevan la sangre en este sentido, la cual va del sinusoide hepático hasta la rama de la vena suprahepática. Y en sentido contrario, desde el polo biliar de los hepatocitos se va formando el canalículo biliar que lleva al ducto biliar toda la bilis. Acá tenemos el sistema cava inferior. Acá se sacó todo lo que es los intestinos, el hígado, el vaso, y se ve lo que queda atrás, que es la cava, la aorta, y qué es lo que drena directamente la cava sin pasar por la vena porta de la cavidad abdominal. Acá solamente queda por fuera del sistema porta las hemorroidales inferiores, que desembocan directamente en la hipogastria o lo que es la mesentérica, la ilíaca interna. Quedan las gonadales, que desembocan en caso de la izquierda directamente a la renal, y la gonadal derecha va a la vena cava derecho, y las venas renales, así como las venas suprarrenales. Esas son las únicas venas dentro del retroperitoneo y la cavidad abdominal que van derecho al sistema cava y no pasan por el hígado. Y acá podemos ver, justo antes de pasar el diafragma, las tres suprahepáticas que entran a la cava. ¿Qué es hipertensión portal? Bueno, primero saber que por la vena porta pasa una cantidad infernal de sangre. 1 litro 200 de sangre por minuto. Y la presión normal es de bajo, como todo el sistema venoso, es de bajo presión, de 7 milímetros de mercurio, si uno midiese en forma directa con un catéter. Y ustedes saben que por ley de Ohms, la presión se define por la cantidad de flujo y la resistencia. Si aumenta el flujo, hay hipertensión; si aumenta la resistencia, hay hipertensión; y si aumentan los dos, hay más hipertensión. ¿Cómo clasificamos a la hipertensión portal? En prehepática, hepática y poshepática. Las causas prehepáticas están obstruyendo el pasaje de la sangre a nivel de la vena porta directamente, antes de llegar al hígado. Las causas más importantes son la trombosis portal, que es un trombo agudo, y en forma crónica este trombo se va tunelizando y se forma y haciendo colaterales peritrombo, haciendo lo que se llama una cavernomatosis portal. Esas dos causas son las más frecuentes de hipertensión prehepática. La hipertensión que se origina en el hígado, la fundamental y más importante es la cirrosis. Y las que se generan después del hígado son cuando la obstrucción está básicamente en las venas suprahepáticas o en la vena cava inferior.
que son por trombosis de la vena suprahepática o por compresión de la vena cava o insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a la cirrosis, que es la causa más frecuente de hipertensión portal. Esta es una enfermedad crónica, progresiva, lenta y que afecta en forma difusa al hígado y que lleva a que éste forme nódulos de regeneración que tratan de salvar la función del mismo. Y esta enfermedad genera falta de suficiencia del hígado, o sea, empieza a fallar en su funcionamiento, y por otro lado genera la hipertensión portal, la presencia de estos nódulos que se ven en la superficie y también están dentro del parénquima hepático. Estos nódulos generan un aumento de la resistencia de la presión venosa, un aumento de la resistencia que lleva a un aumento de la presión venosa intraparenquimatosa. ¿Cuáles son las causas de la cirrosis? Acá les nombro, hay muchísimas. Les nombro de las más frecuentes. La esteatopatitis alcohólica, la cirrosis alcohólica, de las más comunes. Una que está picando mucho es la esteatopatitis no alcohólica, el hígado graso asociado a síndrome metabólico, que es esto. Las hepatitis virales, ¿cuál? Virus C y virus B son las que generan hepatitis crónicas y cirrosis. La hepatitis autoinmune, o enfermedades colestásicas crónicas. Las más importantes, la colangitis biliar primaria o cirrosis biliar primaria, o la colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad mucho más rara. O cualquier enfermedad que genere una obstrucción crónica de los conductos biliares lleva a una cirrosis biliar secundaria. Enfermedades por depósito, como la hemocromatosis, como el Wilson, generan también cirrosis. Drogas son más raras, pero puede pasar. Y hay más déficit de alfa-1 antitripsina, bueno, y otras causas. ¿Cuál es la fisiopatología de la hipertensión portal en un cirrótico? Bueno, hay que tener en cuenta dos elementos. Uno, lo que pasa a nivel del sistema porta, y uno, cosa que pasa a nivel del sistema, de la periferia. A nivel portal, lo primero que pasa por la formación de los nódulos y del aumento de la fibrosis es el aumento de la resistencia intrahepática del pasaje de la sangre a través del sinusoide, por estos nodulitos y también por el depósito de las fibras colágenas a lo largo del sinusoide hepático. Ustedes saben que el sinusoide hepático es un capilar muy especial que tiene unas fenestras muy grandes, tan grandes que permite que pase una proteína tan grande como la albúmina. Bueno, eso deja de pasar cuando se deposita la fibra de colágeno al lado del sinusoide. Es como que se arterializa. Y eso genera aumento de la resistencia al pasaje de la sangre. Y por otro lado, hay un componente dinámico que es reversible, donde se ve que hay un tono vasoconstrictor a nivel del flujo intrahepático, básicamente por un déficit de la producción de óxido nítrico a nivel hepático. Al aumentar la resistencia, ¿qué es lo que pasa? Va aumentando la presión en la vena porta. Entonces, le cuesta a de la sangre de la vena porta y de las mesentéricas y del vaso pasar a través de esa gran vena y el hígado y busca caminos alternativos. Entonces se repermeabilizan venas que estaban cerradas, la clásica es la umbilical, y se van generando nuevos vasos que saltean del sistema porta al sistema cava, como son los puentes esplenorrenales. Y por otro lado se va generando un segundo fenómeno que es una gran vasodilatación arterial esplácnica. Así como en el hígado falta óxido nítrico, a nivel esplácnico hay un exceso de óxido nítrico, una gran cantidad de óxido nítrico y otros componentes vasodilatadores que generan una gran vasodilatación de las arterias mesentéricas, de la arteria esplácnica, lo que hace que llevar mucha sangre al sistema porta. Entonces vos tenés por un lado aumento de la resistencia y un gran flujo de sangre que va llegando por esta vasodilatación hacia el sistema portal. Acá tenemos un esquema donde se ve el hígado chiquito, nodular, que dificulta el pasaje de la sangre, y por otro lado la gran vasodilatación
de las arterias mesentéricas, que hacen que lleven mucha más sangre al sistema portal, que empeoran la situación. Y las colaterales que se van formando. Como les dije, la umbilical, que es una vena que se comunica directamente con la porta, con la rama izquierda, al no poder pasar la sangre a través del hígado, busca caminos alternativos la sangre y se reabre, se repermeabiliza la umbilical, que hace que vuelva la sangre por este lado y retorna hacia el sistema cava a través de colaterales umbilicales. Por otro lado, la coronaria estomática, que es la que traía la sangre, se agotaba toda la sangre de la curvatura menor y también del techo gástrico, en vez de bajar por la coronaria estomática, empieza a buscar caminos alternativos y sube formando las varices esofágicas y desemboca la sangre por la ácicos hacia la cava superior. Las hemorroidales, como decíamos, las hemorroides inferiores desembocan habitualmente en el sistema cava. Bueno, las hemorroidales superiores hacen puente hacia las inferiores y así desembocan del sistema porta al cava. Se van formando acá no están los riñones, pero acá también va buscando, se van generando neovasos que hacen puentes entre el sistema esplácnico, entre la vena esplénica y la vena renal que acá no está. Y se van generando colaterales nuevas que tratan de juntar las mesentéricas con la cava. ¿Qué es lo que pasa a nivel sistémico? A nivel sistémico, como hay tanta sangre concentrada en lo que es el sistema, en la vasodilatación esplácnica, hay hipovolemia arterial efectiva, falta sangre por este robo. Y al bajar la presión por la hipovolemia arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el trabajo cardíaco por aumento del tono simpático. Al haber hipovolemia, el flujo plasmático renal va disminuyendo y entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona que hace que retengamos sodio a nivel del tubo cutaneo distal. Eso genera retención de sodio y agua. Generamos ascitis y edemas. Cuando la hipotensión cada vez mayor, porque la cantidad de sangre concentrada en el lecho esplácnico es mayor, hay un aumento de la vasopresina, que es también la antidiurética, es la misma hormona. La vasopresina es un fuerte vasoconstrictor, pero también es un gran retenedor de agua libre a nivel renal. Y entonces ahí se genera la hiponatremia dilucional. ¿Cuál es la expresión clínica de la cirrosis, de esta mezcla de insuficiencia hepática e hipertensión portal? La aparición de varices esofágicas gástricas que se pueden romper por aumento de presión y haber sangrados, el desarrollo de síndrome ascítico edematoso por la retención de sodio inicialmente y después de agua generando la hiponatremia dilucional, y en su expresión más grave el síndrome hepatorenal. Esto ocurre cuando hay una gran vasoconstricción, el flujo, la tensión arterial cae tanto que la arteria renal se va contrayendo, tanto que ya el filtrado del glomérulo cae y eso se llama síndrome hepatorenal. La aparición de encefalopatía hepática, que son los signos y síntomas neurológicos que se producen tanto por la insuficiencia o por un shunt de sangre portal. El síndrome hepatopulmonar, que el síndrome hepatopulmonar es la hipoxemia que se genera por la alteración del intercambio gaseoso, por la gran vasodilatación del capilar pulmonar, o por la presencia de shunt, pero principalmente por la gran vasodilatación. Está tan dilatado el capilar pulmonar que al pasar la sangre no se puede intercambiar adecuadamente el oxígeno. El síndrome de hipertensión pulmonar es otra variante, mucho menos frecuente, es a la inversa. Acá hay una gran hipertensión a nivel del capilar pulmonar, que hacen como si fuese una hipertensión pulmonar primaria, pero acá asociada a la cirrosis. El hiperesplenismo, que es por el gran tamaño del vaso y el gran flujo de sangre a nivel del vaso, que genera plaquetopenia, leucopenia y anemia. Lo más frecuente es la plaquetopenia. A nivel del examen físico, como podemos ver, pacientes que tienen circulación colateral, que es la sangre de la vena del sistema porta que va hasta hacia la piel, tratando de volver por el sistema cava hacia el corazón derecho. La hiperemia de las palmas, en las eminencias terna y hipoterna, las telangiectasias en tórax, mentón, nariz. Lo mismo la hiperemia, acá lo que hay es la retracción palmar de Dupuytren, esto se ve sobre todo en la cirrosis por alcohol. La retención palmar de Dupuytren que se ve en los típicos de alcohólico, de diabético. La citis con eventraciones,
la ginecomastia, sobre todo en la alcohólica también, por alteraciones hormonales que se van produciendo, acá la ginecomastia, y lo que se ve sobre todo, acá es unilateral, pero habitualmente es bien bilateral, la hipertrofia parotidia. En el laboratorio lo que vemos son pacientes anémicos por hiperesplenismo, sobre todo, con volumen muscular medio normal o aumentado, la leucopenia y la plaquetopenia, aumento de bilirrubina por déficit de la función, alteración leve de las transaminasas, generalmente no están aumentadas por 2, por 3 de valor basal, y acá es predominio de TGO característicamente, la disminución del tiempo de Quick y el factor 5, la disminución de las concentraciones de albúmina y colesterol, suele haber un aumento policlonal de gamaglobulinas, esto no significa enfermedad autoinmune, se ve en los cirróticos, generalmente porque los cirróticos tienen un estado inflamatorio crónico. La alteración del laboratorio, como les dije, hay disminución del tiempo de Quick y el tiempo del factor 5. Tradicionalmente se decía que los cirróticos estaban coagulopáticos, ya eso es un término viejo. Lo que tiene es un trastorno de la hemostasia, que hay es un equilibrio frágil por disminución de los factores procoagulantes y anticoagulantes, porque todos los sintetiza el hígado, así que hay disminución de todos los factores anticoagulantes y procoagulantes que el hígado no puede sintetizar porque está fallando. ¿Qué factores son? Los factores anticoagulantes se producen por disminución de las plaquetas, disminución de los factores de coagulación, 1, 2, todos. Eso lleva a disminución de timoprotrombina, pero por otro lado tiene un aumento del sistema fibrinolítico porque hay un aumento de la TPA. Y hay factores también procoagulantes. El aumento de von Willebrand y disminución de ADAM13. Von Willebrand es una proteína que produce el endotelio, ¿está bien? De todos los vasos, de todos los capilares, sinusoides, que está compensando y está muy aumentado. ¿Y esto qué es lo que hace? Hace que se le peguen las plaquetas. Las pocas plaquetas que hay se pegan mucho. Hay una gran adhesión plaquetaria para tratar de subsanar esta caída de plaquetas. Por otro lado, hay disminución de las proteínas CSS y la nitrosamina 3, que son los antagonistas de los factores de coagulación, también están caídos. Y el factor 8, que es el único factor que no produce el hígado, que se producen también en los capilares, en el endotelio, está muy aumentada. Y hay una disminución del sistema fibrinolítico por la disminución del plasminógeno que produce el hígado. Entonces, hay un equilibrio, porque están tan disminuidos los factores anticoagulantes como los factores procoagulantes. Entonces se genera un equilibrio leve. Un equilibrio muy frágil, ¿no? Que puede irse a trombosis o a sangrado si hay una injuria. Esto es un score pronóstico, el score pronóstico de Child-Pugh que habrán escuchado o van a empezar a escuchar, que básicamente lo que determina es la sobrevida de los pacientes en forma prolongada. ¿Qué sobrevida tiene el paciente al año, a los 2 y a los 3 años, según el score que tiene? Se los clasifica en A, B y C, según estas características. Si tienen encefalopatía, si tienen ascitis, cuánto bilirrubina tienen, cuánto de albúmina tienen y cuánto de RIN o tiempo de protrombina tienen. Y según eso se les da 1, 2 o 3 puntos. Por ejemplo, si el paciente no tiene encefalopatía, tiene un punto. Si el paciente no tiene ascitis, tiene un punto. Si el paciente tiene menos de 2 bilirrubina, tiene un punto. Y si tiene albúmina mayor a 3,5, que es normal, tiene un punto. Si tiene un RIN menor a 1,7, tiene un punto. Serían en total 5 puntos. 5 puntos da para Child-Pugh A. Son los pacientes que tienen mejor pronóstico y al año tienen una sobrevida del 95%. A diferencia, si un paciente tiene encefalopatía severa, grado 3 o 4, es un paciente que está estuporosos o en coma, que tienen mucha ascitis que no lo podemos manejar con los diuréticos, que tienen bilirrubina mayor a 3, que tienen albúmina muy baja y tienen un RIN mayor a 2,5, tienen 3, más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15, que es el puntaje máximo, 15. Da para Child-Pugh C, y son pacientes que al año, en un 95% de los casos, están muertos. Entonces es un score pronóstico, según la clínica y los laboratorios, nos permite establecer la severidad de la enfermedad. Es algo muy utilizado en la clínica y nos permite saber de qué cirróticos estamos hablando, qué pronóstico de vida tienen, porque no todos los cirróticos tienen el mismo pronóstico de vida como acabamos de ver. El otro score pronóstico que se usa cada vez más es el MEL. El MEL solamente usa patrones de laboratorio y se hacen con calculadoras electrónicas. El otro también, se puede hacer de memoria también, pero este es
Como es un cálculo logarítmico, es difícil, que utiliza la bilirrubina, la creatinina y el RIN. RIN, bilirrubina y creatinina, y eso arroja un valor que va del 6 al 40. Y se termina para saber el pronóstico de la persona, del cirrótico, en menos tiempo, en 3 meses, no en un año, es en el corto tiempo. Esto se utiliza, y va, cuando tiene menos de 9, tiene una posibilidad de una mortalidad menor al 2%, y cuando tiene 40 o más, tiene una mortalidad del 70% a los 3 meses. Este es un valor entonces que te permite saber la mortalidad a los 3 meses a corto pronóstico y se utiliza básicamente en trasplante hepático también para saber los pronósticos de los pacientes. Yo te diría que el MEL, no tanto, pero el Child-Pugh lo tienen que saber porque es una clasificación que se usa muchísimo. Las imágenes por ecografía, como vamos a ver al hígado, vamos a ver un hígado de bordes lobulados, como se ve acá, tamaño chiquito, muchas veces con la hipertrofia del caudado, generalmente el caudado está aumentado de tamaño, y nos permite ver si tiene nódulos. ¿Qué nódulos? El hepatocarcinoma, es un tumor que asienta en los cirróticos, muy importante de saber si los tiene o no. La vesícula suele tener paredes engrosadas, no como signo de colecistitis, sino por la misma hipertensión portal, que genera una gran congestión venosa en las paredes, en los vasos que están en la pared de la vesícula, y la dan y parece que está con una inflamación, pero no, simplemente es por la congestión venosa. La vía biliar, bueno, qué tipo tiene, y el vaso se suele ver grande, nos permite ver si tiene líquido acítico. La vena porta nos permite medir si está aumentada de tamaño como signo de que hay hipertensión portal, las venas suprahepáticas si desagotan bien sangre, si están tapadas o no. La tomografía, de vuelta, nos deja ver bien el hígado, acá se ve un hígado bien lobulado, bien nodular, bien cirrótico y disminuye de tamaño con el líquido alrededor. Y la resonancia lo mismo. Nos permite ver acá también el vaso bien grandote, está aumentado de tamaño, y la reconstrucción de los vasos. Acá se ve las ramas de la vena porta, y acá se ven las ramas de la suprahepática que caen en la vena cava, y desemboca esto en el corazón. La endoscopía nos sirve para valorar las varices del esófago. Esta es la visión interna del esófago, se ve estos cordones enormes de varices, son varices esofágicas grandes, y cuando hacemos una endoscopía podemos hacer diagnósticos si están rotos. Acá se rompió una varice y sale jet de sangre a presión, es un cuadro severo. Acá son otras visiones que podemos ver por endoscopía, ¿está bien? Esto es el interior que se ve por endoscopía, esto es el estómago, el píloro, pasando por este agujerito podemos llegar acá, que es el duodeno, esto es normal. Este es un antro normal, que se ve rosadito, ¿ven? Bueno, esto es una gastropatía hipertensiva, lo que se ve en un paciente que tiene hipertensión portal. Se ve todo este mosaico y este petequiado, que es característico de hipertensión portal. Y esto son varices de techo gástrico. Estos cordones son varices que se ponen en el techo. No solamente en el esófago se pueden generar varices, sino también en el techo. La hemorragia varicial se considera que es un periodo hemorrágico de 5 días, por el que en esos 5 días, una vez que sangra, puede volver a sangrar. Y la mortalidad depende mucho del child. Si el paciente es un Child-Pugh C, o sea que tiene una mayor deterioro de la función hepática, tiene más chance de morirse, un 45% de morirse en ese periodo hemorrágico. Síndrome hepatopulmonar. Esto no sé si se va a preguntar a alguien, pero es una enfermedad no tan frecuente, tampoco tan rara. La prevalencia es del 4 al 30%. Como les dije antes, se debe a que hay una gran dilatación vascular intrapulmonar. Sobre todo en el capilar pulmonar está dilatado, y entonces los glóbulos rojos cuando pasan ahí no pueden hacer el intercambio gaseoso adecuado. Y los pacientes que tienen disnea por hipoxemia. Tienen hipoxemia y tienen lo que suelen tener además es platimnea y los dedos con las uñas en vidrio de reloj. Acá se ven las uñas en vidrio de reloj. Y la platimnea, básicamente, no sé si ya tuvieron cardiología, pero ustedes saben que ortopnea se refiere a que los pacientes cuando se acuestan están disneicos y cuando se levantan se sienten bien. Se llama ortopnea. La platimnea es al revés. El paciente cuando se acuesta se siente bien, no tiene disnea, y cuando se levanta, se incorpora, tiene disnea. Es lo inverso de la ortopnea. En el laboratorio, cuando hay hipoxemia y ortodioxia. ¿Qué es ortodioxia? Es lo mismo que la platimnea. Cuando se acuestan, los pacientes tienen mejor oxemia, y se levantan y los pacientes empeoran la oxemia. El intercambio gaseoso empeora al estar incorporado y entonces genera
hipoxemia al estar incorporado y mejora la concentración en sangre de oxígeno al estar acostado. Y el diagnóstico es con un ecocardiograma con suelo agitado. ¿Qué es eso de raro? No es tan raro. Es agarrar un botellón de solución o un sachet de solución fisiológica, ponerle aire, o agitarlo directamente, y eso genera unas burbujas. Esa solución salina agitada con burbujas es lo que se inyecta por vena y se hace el ecocardiograma. A ver si hay una foto, sí. Acá tenemos unas fotitos por un ecocardiograma. Este es un ecocardiograma, se ve acá el ventrículo derecho, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Inyectamos esa solución salina agitada y vemos cómo pasa por una vena, la inyectamos, entonces va por la vena y vuelve entonces al corazón derecho. Vemos cómo se pone todo blanquito, la sangre se ve negra, y acá con la solución fisiológica se ve todo blanca. Y normalmente estas burbujas, cuando llegan al capilar pulmonar, se deshacen, no pasan por el capilar pulmonar, y entonces la sangre del otro lado sigue estando negro cuando la sangre vuelve por el corazón izquierdo. Si hay un hepato pulmonar, más o menos contamos de 3 a 5 latidos, vemos que las burbujas vuelven al corazón izquierdo, en vez de quedar así, se pone así, y esto confirma que el capilar está tan dilatado que estas burbujas de la solución salina pasan por ese capilar, no se deshacen al pasar y tiñen el corazón izquierdo de blanco. Bueno, esto es la gamografía marcada, que es un fenómeno similar, no lo voy a explicar acá. El hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es el tumor primario de hígado muy frecuente. ¿Dónde? En cirrosis. Fuera de cirrosis es rarísimo. Pero ustedes saben que la mayoría de los tumores del hígado son por metástasis, en hígado sano, son por metástasis. Y al revés, el único primario más importante es el hepatocarcinoma y se da casi siempre en cirrosis. Fuera de cirrosis es infrecuente. Y hay que ir a buscarlo. En los pacientes cirróticos siempre se los vigila para encontrarlo en forma precoz. Las causas más frecuentes son la cirrosis por virus B, virus C, alcohol y hemocromatosis hereditaria. Otras causas son menos infrecuentes. Y el diagnóstico se hace básicamente por tomografía con contraste trifásico o dinámico. Acá tenemos la imagen del hepatocarcinoma, acá tenemos el nodulito, como en fase arterial toma el contraste, se pone todo bien, con lleno de contraste, bien blanquito. Y después, en una fase más tardía, se vuelve a poner oscuro. Este es sin contraste, se ve acá bien hipodenso, acá en fase arterial se realza y se pone blanquito cuando se llena de contraste, acá en fase venosa el contraste se lava, queda de vuelta blanco y queda una pequeña capsulita en la periferia. Eso es característico del hepatocarcinoma. Saliendo de la cirrosis, vamos a ver la hipertensión portal prehepática, que es cuando el problema se origina en las suprahepáticas o en la cava inferior. Y esto es sobre todo por trombosis o perdón, me equivoqué, en la prehepática es antes de llegar al hígado, entonces sería por afectaciones en la vena porta antes de llegar al hígado, es por trombosis o cavarromatosis de la vena porta. Ahí la clínica es hemorragia digestiva varicial. Hay aumento de la presión en toda, que generan el desarrollo de varices y de esplenomegalia. El hígado está normal, no está enfermo, no está cirrótico. El hígado está normal y entonces los pacientes no hacen ascitis porque no hay compromiso del sinusoide hepático. El diagnóstico se hace básicamente por ecografía con Doppler o tomografías y resonancias con contraste. Acá tenemos. Este es el hígado, esta es la vena porta entrando al hígado y acá se ve oscurito, este trombo alargado a lo largo de la vena porta. Esto genera que no permite el pasaje de sangre y genera toda una congestión de la vena esplénica, de las venas mesentéricas, y que llevan al desarrollo de las varices esofágicas, del hiperesplenismo. Acá con el tiempo esto se va repermeabilizando parcialmente y se van generando puentes colaterales en esta zona, y se va generando esta imagen de acá. Esto es un cavernoma portal, debido por la obstrucción crónica. Esto es un Budd-Chiari. Esto es lo que es la hipertensión portal post-hepática. Acá la obstrucción está a nivel de las venas suprahepáticas, o sea, después del sinusoide hepático, o a través de la vena cava. Esto es bien de las suprahepáticas. Es un cateterismo, le tratan de poner un catéter a través de la vena yugular, de la vena yugular van a la vena cava, de la vena cava al corazón, del corazón a la vena cava inferior. De la vena cava inferior entran en las suprahepáticas y
inyectan el contraste y se genera esto. Se llama spider web, telarañas. Habitualmente nosotros las suprahepáticas cuando las categorizamos las vemos así. Acá tenés izquierda, media y derecha. Y acá se ven así, esto es un Budd-Chiari. Bueno, la causa más frecuente de estas es las enfermedades mieloproliferativas. ¿Por qué? Como la policitemia vera, porque estas generan trombosis. Las enfermedades mieloproliferativas suelen generar fenómenos protrombóticos que hacen que se tape todo. Pero cuando se tapa las venas suprahepáticas, la cava inferior, genera Budd-Chiari e hipertensión portal posthepática. La clínica es un hígado generalmente enorme, muy doloroso porque rápidamente se distiende la cápsula de Gleason y genera dolor, se genera una gran cantidad de ascitis con proteínas totales elevadas, varices esofágicas y generalmente esto evoluciona a la atrofia hepática. Cuando tengan la clase de ascitis, pregunten por qué tiene esta ascitis proteínas totales elevadas, a diferencia de la cirrosis que tiene ascitis con proteínas totales normales. El diagnóstico se hace por ecodoppler y también por tomografía o por cateterismo de las venas suprahepáticas. Y el diagnóstico diferencial es con la insuficiencia cardíaca derecha. Eso es todo. Nos veremos en las clases de repaso.